que para entender lo que está pasando en Vicentín hay que sacarse un poquito las anteojeras ideológicas y tratar de ir a hechos concretos. Mirá, el 5 de diciembre del año pasado, 5 días antes de que el presidente Macri termine su mandato como presidente, Vicentín se declara en lo que se llama estrés financiero. Esto es un default corporativo, o sea, no pueden pagar los compromisos de corto plazo. Principio de febrero, segunda semana de febrero, pide la apertura de lo que se llama habitualmente un concurso preventivo de acreedores. Un mes más tarde, el juez de Reconquista efectivamente habilita la apertura de este concurso preventivo de acreedores. ¿Qué es lo que dice? Hay más o menos unos 2.600 acreedores, hay una deuda que se estima en los 100.000 millones de pesos, equivalentes a 1.500 millones de dólares de aquel momento. Y por lo tanto empieza otra etapa donde todos los acreedores, vos sabés perfectamente, tienen que ir diciendo, acá estoy, esta es la deuda que exijo para con Vicentín. Estamos en esa etapa. En el medio de todo eso viene la pandemia, el COVID-19, que vos sabés perfectamente que ha implicado un crack económico a nivel mundial. Como en todo crack económico, la tendencia de las empresas en general es a valer menos en sus acciones y en sus cotizaciones. Sin embargo, hay actores transnacionales, principalmente vinculados al sistema financiero, que tienen mucho poder de fuego. ¿Y qué hacen? Tratan de hacerse de capitales estratégicos en terceros países a precio más bajo de lo que habitualmente le debería salir una determinada empresa. Ese era el riesgo con Vicentín. Ante esa situación, el presidente de la Nación plantea algo muy sencillo, lo dice con toda la letra, dice, yo no soy un plateísta observando la realidad, yo soy el presidente de la Nación y veo una empresa que ocupa el 10º lugar en el comercio de granos, que está a punto de ir a la quiebra y que corre serio riesgo de ser cooptada, comprada a precio más bajo por capitales transnacionales. Entonces, ante eso, genera dos acciones. La inmediata, una intervención por un decreto de necesidad de urgencia que deberá ser refrendado en el Congreso como corresponde por el camino de todos los decretos de necesidad de urgencia. Y por el otro lado, propone el envío de una ley de declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa que deberá hacer el recorrido de toda la ley. O sea, entrar por una de las cámaras, tener la media sanción, ir a la otra cámara y tener la sanción definitiva. Esto es lo que estamos queriendo. Realmente es una acción de rescate de una empresa en un sector estratégico muy importante y que queremos nosotros que no solamente no se vean perjudicados los productores, los acreedores, los 2.600 que te mencionaba antes, sino toda la red de trabajadores de las 19 empresas que componen el Grupo Vicentín y que están aproximadamente entre los 5.000 empleos directos y otros tantos empleos indirectos. Bueno, está claro que hay un interés por proteger, que es el interés de todos aquellos productores que en algún momento pusieron su cosecha a disposición de Vicentín para que los administre, se lo vendieron y Vicentín lo vendió y todavía no le pagaron. Ahí hay mucho por proteger. En segundo lugar, hay toda una red de proveedores que no necesariamente sean vinculados a la acción directa de la producción y la cosecha de granos, sino que tiene que ver con una red de industrias y de servicios que Vicentín contrataba y que hoy están sin cobrar. En tercer lugar, hay algo importante. El comercio exterior de grano es un comercio de muy pocos jugadores. En esa cantidad de tan pocos jugadores, lo que no puedes permitir es que es un actor nacional importante salga de juego y sea comprado por el poder transnacional. Nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de actores nacionales vinculados a la administración y el comercio de lo que significa un activo estratégico de la producción agropecuaria argentina. Aparte, vos tenés que pensar, nosotros hablamos habitualmente y pensamos en Vicentín como una empresa que compra y vende granos y los exporta, pero también es biocombustible. Es también la oportunidad de transformar esa proteína vegetal en proteína animal a través del engorde de ganado y la actividad frigorífica. Es también la extracción de jugo de uva y de producción vitivinícola en San Juan y en Mendoza. Y otras tantas actividades, es también hilandería y la industria textil en Reconquista y en Avellaneda. Por lo tanto, es un pool de acciones que tiene un valor estratégico muy importante.
Insisto, nosotros lo que no podemos hacer es, sobre una realidad efectiva, que es una empresa que inexorablemente va a la quiebra, permitir, primero, que quiebre y, en segundo lugar, que la compre alguien a precio más bajo. ¿A quién le debe Vicentín? Vicentín le debe, obviamente, al sector financiero, que le apalanca las exportaciones, pero también le debe al Banco de la Nación Argentina. Sabemos que hay una causa abierta en la Justicia Federal, que la está instruyendo el fiscal Policita, y que tiene que ver con el endeudamiento enorme, 18.700 millones de pesos, con una carta de crédito abierta que tenía Vicentín con el Banco de la Nación Argentina, pero también con el Banco Provincia y también con la AFIP, porque también hay deuda en términos impositivos que tenía esta empresa con el Estado argentino. A mí me parece que hay que salvaguardar todo ese interés. Tampoco al Estado argentino le da lo mismo que alguien que le debe al Estado argentino, sea el Banco Nación o sea la AFIP, se declare en quiebra, porque no lo va a cobrar nunca más. Entonces necesitamos hilvanar todos esos intereses para encontrar la mejor solución posible. Está claro que cuando, en el caso hipotético de que avance la ley de expropiación y esa ley se apruebe, quien lleve adelante el gerenciamiento de todo eso, que se supone que va a ser YPF Agro, de acuerdo a lo que se viene hablando, va a tener que hacerse cargo de creencias diversas. Algunos tendrán que ver con privados, vuelvo a insistir, los productores damnificados, las empresas a las cuales no se le viene pagando hace meses, otros tantos que pueden pasar. Y también le debe al sector público, vuelvo a insistir, bancos provinciales, Banco Nación, la situación de la AFIP. Lo que vos tenés que pensar de todo esto es que está claro que hay alguna de esa deuda que va a ser el Estado la va a asumir y la va a tener que pagar a un privado. De ese lugar, si se quiere, hay una asunción de una deuda privada por parte del Estado argentino. Pero también el Estado argentino tiene que pensar en que esa empresa también le debe al Estado. ¿Quién le paga si esa empresa va a la quiebra? Entonces nosotros necesitamos pensar la totalidad de la empresa. Y te vuelvo a insistir, tenemos que seguir pensando en la necesidad de que ese va a ser un activo estratégico que necesitamos que siga existiendo en un mercado oligopólico, como es el de los comercios de grano en la Argentina, principalmente el comercio de grano hacia el exterior. Bueno, me parece que la sanción definitiva de la ley de alquileres es una muy buena noticia para todos los inquilinos de la Argentina, ¿no? Pensemos que en noviembre esa ley tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, después de muchísimas dificultades, te diría de años de no poder tratarlo, y que estábamos ahí, que presentábamos distintos proyectos, que algunos proyectos tenían dictamen de comisión, que otros directamente no se podían tratar, y se logra avanzar con esta media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora llega la sanción definitiva del Senado y me parece que va a marcar un antes y un después en la relación entre el locatario y el locador, ¿no? Y también las agencias inmobiliarias en el medio. Hay avances importantes que tienen que ver obviamente con la fijación de los precios de alquileres, con la manera en que esos alquileres se pueden pensar año tras año, con la duración de los contratos. Es una ley que claramente está pensada desde el inquilino, en protección del inquilino, sabiendo que nunca es una relación equilibrada la que se da entre el que alquila una propiedad y el inquilino, ¿no? Me parece que en eso, por primera vez, el Estado argentino y concretamente el Congreso de la Nación ha fijado una posición de defensa de los inquilinos, obviamente que esperemos que esté operativa lo más rápido posible y sin lugar a dudas es una gran noticia para los inquilinos de la Argentina. A mí me parece que el Congreso Nacional trabajó en dos grandes ejes en estos primeros 6 meses, si se quiere, ¿no? El primer tiempo, pre-pandemia, el tema casi excluyente fue la cuestión de la deuda externa. Acordate que sacamos una ley que fue muy importante, que fue aprobada por ambas cámaras y que le daba al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía todas las herramientas necesarias para poder avanzar en el proceso de renegociación de la deuda que esperamos, ansiamos, que culmine de la mejor manera posible. Esa ley fue también una consecuencia de lo que en diciembre ya habíamos aprobado y que creo que lo hablamos en un programa anterior y tenía que ver con la ley de solidaridad social y de reactivación productiva, la que se llamó ley de emergencia, ¿no? Y que fue fundamental para poder empezar a pensar una deuda externa que sea sostenible. ¿Qué significa sostenible? Básicamente que la podamos pagar de acuerdo a lo que producimos los argentinos. Y me parece que lo que hubo en los últimos meses fue mucho trabajo respecto específicamente al COVID-19, a la pandemia. Después de un primer tiempo donde no se pudo sesionar, pero sí hubo mucho trabajo de comisión
en forma remota, a distancia, por distintas plataformas. Logramos poder, con una enorme inversión tecnológica y un recambio tecnológico que yo quiero destacar, que está en la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, nosotros pudimos avanzar, empezar a tener sesiones remotas y tratamos una batería de proyectos que tienen que ver específicamente con la pandemia. Menciono dos que para mí son muy importantes. La primera es un mecanismo impositivo que le permite a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de seguridad, de las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a los recolectores de residuos domiciliarios y patológicos, al personal de aduana y de migraciones, que todos aquellos componentes que pudieron haber recibido de más en sus ingresos por el COVID-19, horas extras, guardias pasivas o activas o lo que sea, no engorden la base sobre la cual se calcula el impuesto a las ganancias, porque si no terminaba siendo muy injusto. Vos le agregás componente al salario, lo pones por arriba del mínimo no imponible y empiezan a pagar ganancias. Primer elemento importante. Segundo elemento importante para mí ha sido la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, que en un contexto muy difícil de la educación argentina, porque está claro que nosotros tenemos una educación anclada en la escuela, en el aula y en la relación presencial entre los educadores y los chicos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue modificar por carácter excepcional el artículo 109 para tratar de que toda la que tiene que ver con la educación a distancia pueda tener marco legal, se pueda llegar a hacer, a desarrollar y profundizar en casos excepcionales. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Una situación de pandemia, una situación de catástrofe o de emergencia, o cualquier situación de fuerza mayor que genere un cambio profundo en la relación entre los educadores y los educandos. Así que me parece que han sido esas dos y otras tantas iniciativas, buenas actividades que tuvimos en el Congreso de la Nación y esperemos seguir en esa línea.